O- Segundo. Sí, Vale, sí, a ver, sí. lo estás grabando. Muy, Sí, sí, muy sí. bien. A ver, voy a poner un poco más de luz. Sí, Un sí, sí. segundo. No te preocupes, tómate tu tiempo y ya nos vamos todos aquí acomodando. Vale, a ver qué tal ahora. No sé qué pasa, que la pantalla está complicada. Bueno, No, no, más no, que la pantalla, el vídeo. O sea, ahora tendría vamos, que estar yo centrado, pero vamos, no te vale, ahora sí. preocupes que el encuadre está muy bien, te vemos de forma Sí. nítida y bueno, y te Bueno, escuchamos estupendamente, así que no te preocupes, ¿vale? estupendo. Vale, Bueno, Eloy, antes de nada, eso, muy como te bien. decía, bienvenido al Club de Lectura Los Sabedores, un club de lectura de la Comunidad de Madrid especializado en ensayos, donde somos casi 500 personas, 500 lectores, que durante los últimos 10 días hemos estado leyendo pues, tu ensayo Las aventuras de Genitalia y Normativa. No voy a perder tiempo ni en presentarte ni en hablar de ti eso, porque ya lo hemos hablado antes de hoy, para ser un poquito más prácticos con eso, con estos 45 minutos que tenemos. Y oye, si tú me das permiso, empiezo ya casi a bocajarro a soltarte preguntas, ¿vale? Pues vamos allá de entrada. Bueno, muy, muy honrado de estar con vosotros, porque bueno, vuestra fama os precede. Y un gusto que os hayáis decidido por mi libro, entre todas las novedades que hay para hablarlo. O sea que vamos allá. Sí, bueno, fíjate, Eloy, llevamos ya 3 años, este es nuestro tercer curso en Los Sabedores y bueno, fíjate que empezó casi como un experimento piloto porque no confiaban mucho en que, bueno, en que hubiera lectores de ensayo y en que los lectores de ensayo nos reuniéramos pues a hablar de esto. Así que bueno, que 3 años y larga vida confío a este club de lectura. Así Larga que, vida, sí. así que bueno, si te parece, como te decía, he ido recopilando las preguntas que los lectores han ido dejando a lo largo de estos 10 días, como te decía. Y bueno, yo creo que empezamos por el principio y lo que querían saber muchos era, Eloy, ¿cómo surge esta idea de hablar de la norma, de la transgresión, de los límites que nosotros mismos nos ponemos? He leído por ahí en alguna entrevista que, bueno, que tú eres muy disciplinado y que quizás eso pudiera ser un poquito el germen de analizar hasta qué punto, bueno, las normas nos van determinando, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es el germen del ensayo. Bueno, surge en Valencia una parte de él. Es un libro que tiene una conexión valenciana, porque hay una parte que la escribí a lo largo de un verano que pasé ahí, y desde la cubierta, que es de un artista ahí, Mira Bernabeu, hasta algunas de las referencias pues son de la cultura de allí. Y bueno, pues yo tengo una conexión fuerte con esa ciudad personal, por amigos y demás, pero también porque siempre he visto muy presentes pues, grupos alternativos, heterodoxos, personas que han repensado cuestiones de género, de relaciones personales, de política y demás. Así que hubo una inspiración geográfica, cultural. Hay un segundo factor biográfico. El tema de la norma diría que ha estado siempre muy presente en mi vida desde que era pequeño, en parte por sistema educativo, en alguna medida por herencia familiar. Y recuerdo que una vez un amigo mío me decía bueno, que la localidad de la que procedía, que es un sitio donde hay bastante tráfico de drogas, entre otras cosas, decía, bueno, mira, es que mis amigos desde pequeños siempre han sabido que de mayores tendrían que tener alguna relación con la ley, de un lado o de otro, sea como policías o como los que son perseguidos por los policías. Pues bien, yo creo que puedo decir algo semejante en relación con la norma. Hablamos, Eloy, bueno, de una norma asociada, pues, bueno, casi desde el principio a la civilización. Hablamos de la norma en el siglo XXI, un siglo bueno, que ha dinamitado muchos de los cimientos que pensábamos fijos. ¿En qué ha cambiado la norma en este siglo XXI? No sé si las redes sociales, bueno, si tienen que ver. Cuéntanos un poquito cómo es la norma ahora.
Pues sí, yo ahí trato de señalar una paradoja que he detectado desde hace algún tiempo en el comportamiento público, se ve mucho en las redes sociales, y es la siguiente. Por una parte, todos nosotros, cada uno de nosotros nos pensamos habitualmente como la excepción a un determinado orden, o bien como la alternativa a un estado de las cosas, a un status quo. Y creo que es indispensable que en alguna medida razonemos de esa manera para autoconvencernos de que sí, de que yo, soy un sujeto, soy distinto de todos los demás. Pero más allá de esa cuestión de mentalización, creo que está cada vez más presente en el comportamiento público a nivel sociológico un instinto que yo denomino compulsión normativa, y que, ya lo habéis visto Sí. en el libro, lo entiendo como una patología propia del siglo XXI, que no existía como tal a lo largo del siglo pasado, y que nos lleva a construir de manera espontánea, inmediata y en asociación con otras personas, normas, reglas y principios. De modo que vivimos en una época en que le damos mucha importancia a la noción de relación, relaciones personales, afectivas, sexuales, laborales, de todo orden, y sostengo que cuanto más relacionalista se vuelve el mundo, más normativista va a ser, porque más principios vamos a necesitar para regular todos los comportamientos que se generan en nuestra trama de vínculos. Y supongo, Eloy, que bueno, unas relaciones bueno, que supongo que los últimos 10, 15 años se han multiplicado por 100, por 1000, ¿no? Todos estamos hiperconectados. Y la norma es diferente bueno, cuando una de sus principales correas de transmisión son las redes sociales o es una pantalla. Pues mira, por una parte diría que la norma, en particular las que regulan los usos públicos, las maneras de tratar los unos con los otros, han estado presentes desde la invención misma de la civilización. Unas referencias que cito de pasada en el libro es un tratado escrito en Inglaterra del siglo XVIII sobre un gran tema, que es cuando dos caballeros se encuentran por la calle, quién debe quitarse primero el sombrero. Bueno, 600 páginas tiene el tratado, que a lo mejor son pocas, teniendo en cuenta la magnitud del problema y todas las implicaciones culturales que hay detrás de una situación como esa. Claro, lo de los sombreros en las redes sociales son otros modos de interrelación, y sobre todo son búsquedas que también llamo compulsivas de comunidades. Y claro, ahí nos encontramos con que quien propone una excepción, quien dice no a una determinada cosa, pues bueno, tendrá cierta capacidad para generar un grupo pequeño a su alrededor, un grupo de afines. En cambio, creo que quien propone una norma va a poder organizar a su alrededor un ámbito social más extenso, más diverso, más tramado. Eso es lo que nos hace más normativistas, diría. Eh, Eloy, hablas de que lo realmente placentero para cualquier ciudadano muchas veces no es transgredir la norma, sino crear una nueva norma a través de la transgresión. Cuéntanos un poquito eso y la encadeno con un par de preguntitas que tenía por aquí, que si hay alguna transgresión de la norma que te dé miedo o si hay alguna transgresión de la norma que te haya resultado útil o interesante en los últimos meses o los últimos años. Sí, hombre, son preguntas muy interesantes estas. Sí, honestamente, a lo largo de los últimos meses me está enfrentando al miedo, al miedo a escribir alguna cosa obscena,
Sí, porque bueno, está trabajando en otro libro, que también es un texto breve de unas 100 páginas y que es más bien, autobiográfico. Y bueno, ahí me encontré con que con la dificultad de verbalizar algunas bueno, vivencias propias, sobre todo la de un trastorno de ansiedad que yo padezco y que se manifestó de una manera pues bastante turbulenta ya antes de la pandemia, pero como puedo suponer también con el confinamiento, etcétera. Y ahí me encontré que, bueno, explicar los síntomas, las vivencias, los estados de ánimo que suscita pues esa experiencia se me hacía más complicado que, pongo por caso, hablar de la vida afectiva o de la vida amorosa, que lo había hecho en otros libros y bueno, creo que más o menos conocía el código para hablar de eso. De modo que o sea, la noción misma de obscenidad, de lo que debe estar, ya sabes, fuera del escenario, también se va transformando, ha ido cambiando para mí como cambia para muchas otras personas. Bueno, y en cuanto a la primera parte de la pregunta, como ejemplos significativos de estos asuntos, ya ves que yo le doy bastante importancia al tema de la ropa. Sí. A mí me llama la atención que en muchos textos contemporáneos oímos decir con mucha frecuencia, ya sabes, la palabra cuerpo, el dominio sobre los cuerpos, la libertad de los cuerpos, etcétera. Pero yo veo en los textos especializados escasas referencias a la verdadera carta de presentación de los cuerpos, los sombreros, como decía ahora, y la ropa. Y es ahí, en el capítulo, que creo que es el más sarcástico del libro, en el que hablo de Magvasalia y de esa corriente que se llamó Normcore, el punto en el cual, bueno, la industria de la moda, que tiene que producir excepciones, novedades, que siempre debe ser novísima y anticiparse al cambio, parece llegar a un punto de no retorno en el cual tiene que imitar, más bien tiene que apropiarse de algunas formas de vestir, un torpe aliño indumentario que diría Machado, que son en principio el extremo opuesto de lo que debería ser un desfile de moda. Claro, además, bueno, Eloy, este ha sido uno de los temas que más debate ha dado, sobre todo eso, porque uno es consciente de que... ¿Me escuchas? ¿Me escucháis los demás? Vale, Dani, ¿ahora me oyes? Vale, Perdón, que sí. hay aquí en Sevilla una tormenta brutal, entonces, bueno, creo que ha sido un pequeño Vale. fallo de internet, perdón, ¿vale? No, pensaba Disculpadme. que era mi conexión. No, perdón. Em, bueno, estábamos hablando, perdonad a todos, decía Eloy que este ha sido uno de los temas que más juego ha dado en el chat y entre los lectores de tu ensayo, porque todos nos planteábamos que teníamos muy claro que la moda hablaba de nosotros, que uno daba mensajes bueno, con la ropa que vestíamos o con la ropa que decidíamos elegir, y que había ahí como un punto muy difícil que era cómo ser diferente pero estar dentro de la masa, ¿no? Cómo diferenciarnos pero no demasiado. Y preguntaban algunos que cómo nos afectaba esto de esta moda anodina, sosa, y que nos convertía a todos casi en llevadores de uniforme. Bueno, creo que es una buena manera de expresarlo porque en efecto los modos de vestir están muy determinados, ¿verdad? Por los microcontextos, por el trabajo,
por los espacios donde uno esté, sean bares, sean espacios públicos, etcétera. Entonces, puede decirse que que en la moda hay, bueno, siempre hay dos corrientes que se enfrentan, ¿no? Hay una cita que me gusta mucho usar sobre estos temas, y es una de unas primeras referencias a la industria de la moda que se hacen en el contexto de la ilustración francesa, en que Voltaire en una carta dice que la moda es peligrosa por dos razones. En primer lugar, dice él, porque puede hacer que los pobres parezcan ricos, y lo que es más grave todavía, porque puede parecer que algunos hombres lleguen a parecer mujeres. Entonces, claro, leída desde nuestra época, desde los tiempos del feminismo de cuarta ola y de los movimientos LGTBI, pues claro, el clasismo y el sexismo que hay implícito en esta frase, creo que habla muy a las claras del potencial disruptivo que hay en la industria. ¿Quiere eso decir que Karl Lagerfeld es en realidad Karl Marx? Bueno, no necesariamente. Desde luego hay esa otra vertiente, que es la tendencia a la uniformización y a que la propia identidad, digamos, se diluya en una multiplicidad. Y para mí estas son las cosas fascinantes de la industria de la moda, cómo siempre va a tener que lidiar con esas dos corrientes contradictorias, y nosotros como compradores y usuarios de ropa vamos a estar continuamente alternando entre un lado y otro de esa barrera, creo. Claro, porque al final fíjate que algunos lectores decían bueno, que esto de esta moda anodina y sosa y de estos uniformes, que podía dar un paso más para convertirnos a todos en la masa, pero bueno, que al final yo creo que en el momento en el que entramos a jugar a este juego de la moda, todos somos masa, ¿no? Porque al final uno nos vamos metiendo en un nicho o en otro, pero al final todos intentamos de alguna forma, ¿no? Potenciar la identidad y formar parte de una colectividad, ¿no? Sí, yo ahí creo, fíjate que la noción de masa a mí me parece muy útil para describir algunos fenómenos de cultura popular que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo, para entendernos en la época en que artistas como Picasso, Dalí o Warhol eran estrellas del pop. Ya no hay artistas como esos con tantísima celebridad. Sin embargo, creo que aunque las masas siguen existiendo, cada vez el mercado se ha ido segmentando cada vez más. Creo que ya no cabe hablar de una cultura general apta para todo el mundo y consumible por cualquier ciudadano, sino que tenemos más bien un mercado subdividido en franjas, en segmentos, en guetos, a veces, de tal manera que lo que en la sociología del siglo pasado denominaba subculturas, pues bueno, se ha ido imponiendo cada vez más y creando especificidades del gusto. Esto se ve muy bien cuando en fechas como estas salen las listas de lo mejor del año de, ya sabes, cine, literatura, cómics, cualquier teatro, cualquier género, y esas listas, aunque tienen sus lectores, tienen cada vez más detractores. Por ejemplo, la prensa musical ya ha empezado a sacar listas de lo mejor de la mitad del año, los primeros 6 meses, en parte por la superproducción de material creativo, por supuesto, pero también porque los gustos se vuelven cada vez más específicos, cada vez más exigentes en algún aspecto determinado. Es como las masas, pues, digamos, se subdividen en microcomunidades. Estupendo. Eloy, sigamos hablando de normas, hablemos de esta represión
bueno, que tú hablas muy claramente de cómo la encarnamos nosotros mismos, ¿no? Tenemos como esa idea errónea muchas veces de que la represión, de que el límite viene desde arriba, pero bueno, está absolutamente, lo tenemos inoculado, ¿no? Sí, te lo has dicho muy bien. La verdad, ese es uno de los puntos más polemistas del libro. Mientras lo escribía, yo mismo me preguntaba, sí, sí, de veras, quiero decir esto. Por esto va a ser la parte que no le va a gustar a todo el mundo, a nadie. Nadie dice yo soy un represor, ni siquiera las personas que se dedican a la censura, que desde su propia perspectiva lo que están haciendo es, bueno, asegurar que no se cometan delitos. Pero en efecto, Foucault, en una de las referencias que incluyo del libro, hablaba de que pues bueno, o sea, toda la tradición de padres que han tratado de regular y controlar la incipiente sexualidad de sus hijos es desde luego una tradición represiva, y él sostiene, y es una idea que me llama mucha atención cuando leí, que hay un cierto goce, que hay un cierto placer en esa represión, incluso en intentar conseguir algo que en la práctica es imposible, como por ejemplo impedir que un niño se masturbe o que vea pornografía en algún momento. Entonces sí, yo creo que es mejor que lo admitamos y que asumamos que hay un lado censor y controlador en cada uno de nosotros, que el acuerdo que hay, los acuerdos que creamos acerca de cómo impedir o poner límites funcionan porque crean colectividad, porque crean empatía, porque nos ponemos de acuerdo en ellos, y desde luego la sensación de controlar el comportamiento íntimo de otras personas, o menos observarlo, de ponerle límites. Esto sí, me parece que no es exclusivo de las instituciones, de los ministerios, de los grandes prohibicionistas, sino que en cada una de nosotras hay un prohibicionista, que eso sí, puede ser más pequeño o más mayor, lo podemos tener más o menos desarrollado, pero creo que esa es una parte de nuestra vida intersubjetiva. Porque, Eloy, hablamos de este placer que da, bueno, practicar este ejercicio represor. ¿Por qué obtenemos ese placer? ¿Porque no queremos que los demás hagan lo que nosotros no hacemos? ¿Porque no queremos que los demás hagan algo que nosotros sí hacemos, pero que creemos que es íntimo? ¿Cuál es el germen un poquito de ese placer represor? ¿En qué encontramos ese disfrute? ¿En ponerle límites a los otros? Pues sí, ese goce culpable, podríamos llamarlo, creo que tiene varias fuentes. Por una parte, reproducimos patrones, es decir, repetimos comportamientos prohibicionistas que nosotros mismos hemos padecido desde la infancia, más o menos conscientemente. Por otra parte, obtenemos poder, aunque sea puramente poder simbólico o momentáneo o conversacional, y también nos da un cierto sentido de la propia identidad, porque aunque llevamos en una época supuestamente, en muchos aspectos, de experimentación, pluralismo, vivencia diversa de los cuerpos y de sus placeres, también esas vivencias traen consigo ciertas prohibiciones. Para acabar de responder a lo que planteas, me remito a la cita que hago en el libro de Gabriela Wiener, que ahí menciona un pasaje de su primer libro de Sexografías, en que cuenta cómo ella y su marido, el también escritor Jaime Rodríguez, acuden por primera vez a un A un local centro, de sí. intercambio de parejas, y ahí se describe muy bien cómo ese lugar, que a priori debería ser el espacio dionisíaco, orgiástico, de liberación de los sentidos,
pues hay bastantes personas que les dicen, oye, ¿no? Que no es exactamente así como hay que hacerlo, o espérate a empezar a tocar a la gente. En fin, hay toda una serie de principios que regulan, que regulan incluso los espacios de, bueno, de subversión, o si tú quieres, de reimaginar las relaciones personales. Eloy, ya que me has dado pie, vamos a hablar de sexo y vamos a hablar bueno, de relaciones o de exhibicionismo erótico. Es verdad que estamos asistiendo a una revolución, quizás también un poquito auspiciado por las redes sociales, y tú sí que hablas en el ensayo de cómo las normas en estos del sexo, de las autofotos eróticas, está cambiando. Haznos bueno, un pequeño diagnóstico bueno, de cómo ves el sexo y de cómo lo verás en 10, 15 años, porque yo creo que eso es lo preocupante, ¿no? Y lo que decían muchos de los lectores, que bueno, que a dónde vamos a llegar, no en un sentido ni católico ni nada, pero bueno, que hacia dónde nos dirigíamos con esto de esta libertad de experimentación en el sexo. Sí, pues no, muy oportuno esto. Pues mira, esto que acabas de plantear lo voy a relacionar con una pregunta que acaba de entrar por el chat de Fernando, que también hacía referencia a la cuestión de la religión y de la fe, y que preguntaba en qué medida sigue siendo importante. En una frase, yo creo que la secularización es cuento largo. Nos hemos convencido de que ya vivimos en un mundo secular, postcristiano, etcétera. Los medios de comunicación dedican un espacio significativamente pequeño a hablar de vida religiosa, teniendo en cuenta la importancia sociológica que la fe y las distintas creencias tienen en España. Si uno se guiara por la prensa, sea de un lado o de otro, casi le puede dar la impresión de que el cristianismo es una subcultura, como ser aficionado al trap, pongo por caso, pero creo que los procesos de liberación, si puede plantearse así. Para empezar, creo que hay vamos, yo siempre he sentido que hay o he experimentado más bien por relaciones personales, que hay desde luego que hay un cristianismo progresista y luego está el otro. Y ahí hay un conflicto entre los dos. Por ejemplo, mi padre, Francisco Fernández Buey, que era filósofo marxista, pues los inicios de su trabajo pues están con grupos cristianos, progresistas castellanos. Esto creo que en una cultura mayormente laica como la nuestra tratamos continuamente de establecer un fundamento, de fijar algunos fundamentos laicos para la moral. Para la moral no necesariamente en el sentido duro, sino en el sentido de no joder a nadie, y bueno, de comportarse como buenos ciudadanos. Y en muchos casos nos encontramos con que volvemos a principios de origen religioso. Por poner un ejemplo muy claro, cuando decimos que esta persona tiene mucho ego, que está mucho en espacio público, etcétera, el término ego, que procede, como tú sabes, de Freud y del psicoanálisis, en realidad lo estamos usando con un sentido bastante distinto del que le daba Freud. Lo usamos como un sinónimo relativo del pecado de orgullo o del pecado de vanidad. Es nuestra manera laica de referirse a ese pecado. Y en muchos casos, cuando se trata de la aparición en el espacio público, digamos, la performatividad social, los códigos con que la interpretamos siguen siendo, nos guste o no, códigos de base religiosa. A partir de aquí, por proseguir con la cuestión específicamente de la sexualidad, yo creo que con cada revolución, como tú comentabas, trae consigo un movimiento
revolucionario. Esto se puede observar muy bien en nuestra época con pues bueno, todo el debate sobre modos de ser masculinos, sobre la revisión de la noción de hombría, qué implica ser hombre y qué atributos debe traer consigo, cuál es la última versión 9.0 de la masculinidad que hay que descargarse. Y bueno, hay un movimiento ahí que procede de los, pues en parte de los movimientos queer, en parte de los estudios sobre la masculinidad que se originan en la Universidad Norteamericana, etcétera, que es, bueno, pues que es muy potente, muy productivo. Yo trabajo en eso también, pero a la vez puede observarse como pues, muchas personas, mayormente hombres, aunque no únicamente, sienten como, bueno, les da la impresión de que el suelo tiembla bajo sus pies, de que están perdiendo los buenos viejos principios y vuelven a modos de virilidad pues, antañones, trasnochados o reaccionarios. Y así como hay una batalla que librar, se está librando en cuanto a qué se espera de los tíos, cuál puede ser su implicación en los movimientos feministas, por ejemplo, etcétera, pues también la noción misma de sexo se va a ir redefiniendo en el contexto en el cruce entre movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Háblanos, Eloy, de un tema que nos ha parecido fascinante, que es de este simbolismo, ¿no? Del selfie erótico, ¿no? De esta práctica eh, masiva de hacerse fotos a uno mismo con contenido erótico. Bueno, pero no te voy a enseñar ninguno, basta con que lo explique, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, que aquí somos... Sí, no sé yo. Aquí no tenemos límites, ¿eh? Así que... No sé, esto está grabado todo. Esto, sí, claro, esto, de hecho, uno de los textos del libro que recito en una sesión de recital que hago con un músico de electrónica, el Eloy El Bornoy, es precisamente el texto sobre el selfie. Y ahí desarrolla un tema que ya lo había empezado a elaborar en un libro anterior que se titula En la Confidencia, en el que hago un ejercicio un poco contraintuitivo, en el que hablo del selfie no como una expresión de la identidad, sino como una imagen de carácter impersonal. Y ahí pongo dos ejemplos de algunas de las primeras imágenes identificadas como selfies en el marco de la fotografía digital, porque como todos sabemos, el selfie en las artes tiene una historia muy larga, se remonta a muchos siglos atrás, y uno de los casos es el de un astronauta japonés llamado Akiya Hoshide, que se hizo una foto durante un paseo espacial. Y lo que vemos para empezar, lo que vemos es el reflejo de la cámara en el casco y detrás la estación espacial. O sea, tenemos una imagen del dispositivo científico y tecnológico que hace posible la autorrepresentación. O sea, en realidad un meta selfie al que le falta lo que siempre esperamos del autorretrato, que es el rostro. No sabemos qué cara tiene aquí a Hoshide, sabemos cómo se refleja en ese casco espejo todo el sistema que le rodea. Y el segundo caso, que es de la misma época aproximadamente, es una fotografía que se hizo muy famosa porque fue portada de la National Geographic, que es el autorretrato involuntario de un ser que no sabía que se estaba autorretratando, ni qué era una cámara, ni para qué servía. Era un mandril que le robó la cámara a un antropólogo durante un estudio de campo y trasteó con ella y acabó sacando una imagen que él mismo no sabe lo que es. Luego hubo toda una divertida
una divertida discusión, discusión legal, además, sobre los derechos de autor de la fotografía, porque esa foto, claro, se circuló como el agua, fue portada de revista y demás, y el antropólogo pues, llevó a National Geographic a los tribunales con una reclamación por derechos de autor que el juez desestimó porque consideró que él no era el autor de la foto, que era nada más que el propietario de la cámara. Por tanto, el autorretrato puede ser, no es necesariamente la expresión de una interioridad o siquiera de una estética expresada en el rostro o en la rostridad, como decían Deleuze y Guattari, sino que puede ser una convención. Esto, cada vez hay más fotógrafos que trabajan no con una imagen única, sino con repertorios de imágenes que son todas muy parecidas. Joan Fontcuberta, por poner un ejemplo, trabaja mucho así. Por tanto, en ese selfie after sex, o sea, hay desde luego algo de erótico, algo de íntimo, algo de humano, pero hay principalmente digamos una convención iconográfica y estética que también nos ha llevado a redefinir qué entendemos por sexo y cómo se representa. Aquí voy a introducir un término que lo usa mi amiga Amparo Lassen, la socióloga, que es autopornificación. O sea, la autopresentación del sujeto, de cualquiera, como si fuera una estrella de lo que en su día se llamaba cine X o fotografía X. Y este es otro elemento interesante porque muestra cómo una figura que a lo largo del siglo pasado fue uno de los iconos del pop, aunque fuera, digamos, del lado oscuro del pop o del lado obsceno, es utilizada de manera espontánea para autorrepresentarse, desde luego, pero también para generar vínculos y relaciones. En ese sentido, yo creo que el discurso crítico sobre la pornografía que se ha hecho en el marco de los estudios de género tradicionalmente, pues criticando su carácter, pues ya sabéis, digamos, heteronormativo, sexista, etcétera. Bueno, ese discurso hay algunos aspectos en los que sigue siendo necesario y oportuno, pero no se puede pasar por alto el proceso de amateurización del porno, que es un proceso que ya no depende de un señor mayor con una gran tripa, que es el dueño de una productora y que le da órdenes a una actriz a la que tiene supuestamente subyugada, sino que ha habido una reapropiación de la pornografía, de ese instrumento a priori sexista por parte de hombres y mujeres heteros y gays, ¿no? Y esto, Eloy, entiendo que cambia, uno, el imaginario colectivo, ¿no? del porno, sobre todo en estas primeras generaciones o las generaciones más jóvenes, y sobre todo que cambia las reglas, uno, al exhibirlo, y dos, entiendo que al hacerlo, ¿no? Sí, ahí te has dicho una palabra clave, imaginario. Hay un festival de cine pornográfico, bueno, post-pornográfico, que se celebra en Barcelona. El nombre del festival no lleva engaño, se llama Muestra Marrana, y cada año tiene algún tema específico. Y su eslogan es precisamente renueva tu imaginario erótico. En efecto, lo que podemos hacer, lo que
las prácticas en las que nos involucramos dependen en buena medida de visionados, lecturas. En muchos casos, y este es un tema interesante, también dependen de la censura misma, y de las prohibiciones, porque para prohibir una determinada práctica, ya sea en una ley o en un artículo de la Constitución, es indispensable dar una descripción de esa práctica, siquiera sucinta y aunque sea desinformada. Por tanto, hay ese aspecto paradójico de la prohibición que es también informativa. El artículo que dice no se puede hacer tal cosa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que has dicho que no se puede hacer? No se me ha ocurrido nunca. Vamos a ver cómo es. Y sí, esta es otra de las paradojas de la ley, que tiene ese lado duro, ese lado prohibicionista, pero puede ser a la vez simultáneamente insinuante e incitante. Y sí, desde luego, muy a favor de la renovación del imaginario libidinal. En eso estamos. Eloy, esta difusión de las fronteras o de los límites de las normas en el sexo, ¿perjudica de alguna forma el morbo o perjudica de alguna forma al final la práctica misma? Porque bueno, si el sexo se basa en una gran parte, pues bueno, en el morbo, en los límites, en jugar un poco con eso, esto de que haya cada vez menos normas, de que estemos todos dispuestos a experimentar muchas cosas, ¿esto va en detrimento de alguna forma, que no lo sé, te lo estoy preguntando, del sexo o de... Pues mira, esto es interesante porque ese argumento, desde luego, se puede encontrar en distintos textos sobre ese asunto, pero cuando uno va rastreando esa idea, ve que de hecho es un argumento, que es un argumento antiguo. Es decir, que ya hay textos satíricos escritos en la antigua Roma, donde se dice que las prostitutas romanas ya han agotado todas las posibilidades del juego sexual y que no queda nada más que inventar. Por tanto, uno diría más bien que será un proceso por el cual, pues bueno, algunas prácticas que habían sido secretas o habían estado tapadas se generalizan, y a su vez se van descubriendo nuevos espacios. Mira, recuerdo una ocasión en que hablaba de esto con Hernán Migoya, que había sido jefe de redacción de la revista de cómic El Víbora durante los años 90, y Migoya me habló del momento de la reunión de redacción en que deciden publicar los cómics del dibujante alemán Ralf König, que hace TVO satírico gay, muy explícito en ese aspecto. Claro, hasta aquel momento El Víbora era una revista 100% hetero, las portadas no llevaban a engaño. Y me contó que hubo cierta conversación sobre eso, que es una conversación estrictamente sobre biopolítica, que era como, pero vamos a ver, nuestro lector cuando vea eso le va a gustar, se va a decir a sí mismo, bueno, pero ¿qué pasa si me excito con esto? ¿Qué pasa si me quiero masturbar Claro. con esto? Etcétera. Y bueno, pues decidieron que sí, y Ralph König se convirtió en uno de los dibujantes pues, más valorados en el Víbora y en la editorial La Cúpula. Por tanto, siempre hay momentos en que hay que y eso ocurría, y me parece importante señalarlo, en un momento en que los medios de comunicación masivos no estaban publicando cómic porno gay. Con esto quiero señalar también que en algunos espacios, digamos, contraculturales, aunque hayan sido muy masculinizados, se han dado o se han empezado a dar originalmente algunos cambios en la manera en los temas de los que estamos hablando, que han tardado más en llegar a la cultura de masas. Con el tema de la pornografía visual, filmada, puede argumentarse algo parecido. O sea, hay una parte de lo que llamamos post-porno que es una
bueno, que es una práctica creativa generada por grupos feministas, y hay otra parte que estaba en modalidades del antes llamado cine X más convencional. Vamos a ir ya transicionando hacia otros temas y Eloy, tú dices, al sexo se le ha acabado el crédito, no diga sexy, diga foodie. Vamos a hablar de, si te parece, de sexo y gastronomía. Sí, yo esperaba que me invitaran a cenar a un restaurante para haber dicho eso, pero sigo esperando. No sé qué pasa con los chefs. No están leyendo crítica Nada, ¿no? política. La mía, no sé. Estoy mosqueado con eso. Sí, en efecto, ahí nuevamente me remito a una referencia de Foucault, que es la última vez que lo cito, de su historia de la sexualidad, cuando dice que en su estudio sobre las referencias al tema en textos clásicos latinos, le llama la atención que se habla mucho más de la mesa que de la cama, mucho más. Y claro, esto lo relaciono con el auge de nuevas culturas de la comida propias de nuestra época y que van pues, desde el veganismo y el flexiveganismo hasta la consolidación del chef creativo como artista y su inclusión en el sistema de las artes contemporáneas con todas las de la ley. Y ahí lanzo otra idea, una de estas ideas que medio me la creo, medio lo digo para provocar, pero a ver, que cada cual lo coja por donde quiera. Sí, en efecto, en el ámbito de la gastronomía es donde puede desarrollarse, es donde podemos ser perversos polimorfos, donde podemos, donde más, o al menos donde nos resulta menos complicado o más inmediato probar, picotear, cambiar de identidad como comensal y experimentar con los sabores y con nuestro cuerpo. Todo ello con implicaciones menos graves o menos complejas socialmente de las que puede llegar a tener la experimentación con la vida sexual. Por tanto, sí, yo aquí sostengo que la idea de que lo personal es político, entendiendo por personal el comportamiento íntimo, es una idea que tiene su fecha de caducidad a partir del momento en que, bueno, en que las descripciones de la propia vida sexual prácticamente entran ya en el currículum, o sea, todavía no están en LinkedIn, pero poco falta, porque ya son parte de la imagen, de la imagen pública, pues ese afán de experimentación y de búsqueda lo tenemos que trasladar a otros ámbitos, y ahí es donde entra el nuevo régimen de lo gastronómico. Qué interesante, Eloy. Bueno, hablabas de eso de, he contado esto un poquito porque me lo creo, otro poquito para provocar, y vamos a hablar, si te parece, en los últimos 5 minutos que nos quedan bueno, de esa relación tan fascinante que tienen los artistas con la provocación, y si es la provocación casi la meta final de todo artista, ¿no? Eso de, porfa, prohíbeme algo. Claro, por favor, prohíbeme, porque eso es lo que dice, para empezar, es lo que dice el artista que hace crítica institucional. Ahí hablo de un tipo particular de creador cuya obra se presenta en confrontación con una institución, ya sea pública, corporativa o del tipo que sea, ya sea interrogando o dando información comprometedora respecto a ella, etc. Entonces, claro, ahí el artista necesita de la denuncia, necesita de la protesta, necesita, a ser posible, de la prohibición, para que su obra sea legitimada. Por tanto, ahí hablo un poco sarcásticamente de la búsqueda de curas de pueblo, por así decir, y de la búsqueda de ofendidos
como una, digamos, como una práctica habitual del artista contemporáneo. Luego ya ves que hay toda esa idea sobre la provocación, que en realidad, tal como yo la veo, en la mayor parte de los casos, lo que define a los artistas, en mi experiencia de trabajar con ellos como crítico, pero también en muchos casos como comisario de exposiciones, pues en muchos casos los artistas hacen cosas que para ellos son de sentido común, pero no concuerdan con el sentido común compartido. Hablas con ellos y es que no les parece tan raro lo que están haciendo. Y ahí siempre se da un conflicto entre bueno, la conciencia individual o los hábitos individuales y los colectivos. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión Joan Morey, el artista que hace performances, me contaba que él, pues cuando era pequeño, en su pueblo, en Semana Santa, participaba en los desfiles y que participaba travestido y que sus padres le dejaban y a todo el mundo le parecía muy bien, porque entonces estaba creando un contexto determinado en el que las normas habían cambiado, pero bueno, digamos, con una aceptación general, ¿no? Esto también, sobre este aspecto de la Semana Santa, Pedro G. Romero también tiene algunos textos en los que comenta en los que habla de las dos dimensiones de la Semana Santa, de la dimensión sacra, pero también de la dimensión dionisíaca, de cómo, pues bueno, es la noche, en fin, bueno, que te voy a contar a ti que estás en Sevilla, no, bien lo sabes, ¿no? Pero bueno, comentaba en particular la cuestión de cómo, pues bueno, claro, es la noche que los adolescentes pueden pasar fuera sin tener que dar explicaciones a los padres con todo lo que eso implica para un adolescente, ¿no? Por tanto, hoy nos volvemos a encontrar con esta coincidencia o esta concomitancia entre entre el exceso y la prohibición, o entre la formalidad y la demasía, por así decirlo. Porque tú piensas, Eloy, ¿no?, que un artista es casi condición sine qua non tener una posición conflictiva con el poder, ¿no? Estar continuamente echándole un pulso. Claro, eso viene en el DNI y en el DNI de artista, y hay personas que se encuentran manifiestamente, objetivamente, en esa posición, y eso no lo quiero trivializar. Hablamos de problemas serios, humanos, de todo tipo. La cuestión es que si el artista no está subyugado, debe imaginar un poder, una subyugación respecto de la cual él sea el revolucionario. Y eso es lo que lleva a la creación de discursos, de presentación del artista, y más allá de movimientos y corrientes que son siempre en alguna medida imaginativos e inventivos, porque tienen que crear una imagen de un poder limitador y represor. En los últimos 3 minutos que nos quedan, Eloy, te voy a hacer como un par de preguntitas que tenía por aquí apuntadas. Es decir, una de tus preguntas que más comentarios ha suscitado es esa reflexión de por qué no hay grandes artistas ahora mismo, por qué no hay un artista mundialmente conocido, ¿no? ¿Por qué hemos perdido eso? Yo diría que hay grandes artistas que son menos famosos de lo que habían sido los nombres a los que antes me refería, en parte porque por el impacto que tiene la industria editorial en los medios de comunicación, mucho mayor de la que tiene el sector del... Oye, ¿me escucháis los demás o esto es cosa mía? ¿Me escucháis? Javier Francisco me dice que sí. Es que no sé si ha sido un problema, si es un problema mío o es un problema de Eloy. ¿Me lo podéis, por favor, confirmar?
Vale. Gracias, Javier, que me dice que posiblemente sea de Eloy que se nos ha ido. Sí. Sí, vamos, de hecho se acaba de caer. Así que, bueno, lo siento mucho. No sé si volverá, si no volverá. Espero que sí, por lo menos para despedirse, pero... Ah, Eloy. Mm, A ver, un segundo, voy a buscarlo y... Sí, hola Daniel. ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Vale. Pues se ha cortado. Sí, en síntesis, la cuestión de la prensa y luego, por otra parte, ha habido un giro, un cambio en la autopresentación pública del artista, en la cual, como decían Cabello Carceller, la figura del artista abufonado pues genera bastante rechazo en el sector mismo del arte, entre críticos, historiadores y entre los propios artistas, lo cual no quita para que los haya muy valiosos, aunque sean menos conocidos. Vale. Y si te parece, ya terminamos con esta pregunta y también bueno, con un tema que ha dado muchísimo debate, bueno, que es ese maridaje perfecto entre la noticia provocadora y el tuitero hipersensible, ¿no? Cuando se juntan, como dicen en mi pueblo, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí. Sí, claro, son dos, es una pareja necesaria del sistema de la comunicación de nuestra época, porque ahí el tuitero tiene que representar de manera teatral su propia preocupación, su propia sensibilidad. Y claro, eso bueno, pues se hace mucho, entre otras razones, porque se ha convertido en uno de los modos de autopresentación que certifican que uno es un ciudadano probo y consciente de los excesos. Y eso lo podemos ver entre los tuiteros, como lo podemos ver también, por ejemplo, en los espectadores de cine, por mencionar la forma, digamos, creativa que tiene más difusión. Por tanto, sí, ponerse hipersensible sale a cuenta nuevamente en cuanto a modo de sociabilidad, en cuanto a modo de tratar con los demás y de obtener autoridad. Bueno, Eloy, 8 en punto, la hora que te pedí. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte, que lo sepas. El Que, placer ha bueno, sido, ha sido mío, oye, porque además lo que has planteado, vamos, todas las preguntas que han salido de los miembros del club de lectura, me parece muy, muy oportuno y muy, muy bien pensado. O sea que encantadísimo. oye, pues, bueno, te fichamos y te volveremos a leer. Así Pues, que, pues no, un placer, un placer. pues, Eloy, un verdadero placer. Muchísimas gracias y, bueno, felices fiestas, felices vacaciones, feliz descanso, feliz lo que quieras y bueno, ya sabes dónde estamos, ¿vale? Muchísimas gracias y, bueno, aquí la gente diciendo que ha estado estupenda la charla. Francisco, muy amable. Muchísimas Muy bien. gracias, ¿vale? Muchas Así gracias a ti, que te Daniel. mando un abrazo fuerte, ¿vale, Eloy? Otro para ti y para los miembros del club de lectura, que me ha encantado charlar con vosotros. Vale, pues bueno, un abrazo, También. ¿vale? Felices fiestas. Gracias. Hasta ahora, hasta Hasta la luego. próxima. Adiós.